Bueno, pues una vez más, mis hermanas, muy buenas tardes, sean bienvenidas a este discipulado que estamos teniendo. La verdad es de que ha sido de mucha bendición de este libro del hermano John MacArthur, Distintos por Diseño. Creo que vamos a tener una experiencia muy agradable, pero sobre todo seguiremos creciendo y madurando en la palabra del Señor. Yo les invito a mis hermanos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, a esta hora de la tarde llegamos al trono de la gracia, Señor, llegamos a donde tú estás, Padre, para que escuches nuestras oraciones, para que escuches nuestras plegarias, Padre. Sé que tu oído siempre, Señor, siempre está inclinado para escucharnos, porque tú nos has dado la potestad de ser llamadas hijas tuyas. Gracias, Padre Celestial, por ese amor tan grande, incondicional que tienes para nosotros. Sabemos, Padre Celestial, tu palabra dice, Señor, que en este mundo tendremos aflicción, pero también dice que confiemos porque tú venciste al mundo. Sabemos, Señor, que pase lo que pase, Señor, tú sigues siendo bueno. Pase lo que pase, Señor, tú sigues con nosotros. Así es que en esta tarde te entregamos este estudio a ti, Señor. Presídelo, Padre Celestial. Danos sabiduría, pero sobre todo, Padre, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones y nos pueda convencer de pecado. Que pueda tu Espíritu Santo, Señor, estar con nosotros, pero sobre todo que nos dé esa capacidad de poder discernir, esa capacidad de poder retener y esa capacidad no solamente de ser oidoras, sino hacedoras de tu divina palabra. Estamos aquí, Señor, solamente para darte honra y gloria a ti, porque solo tú eres digno. Así es que bendice la familia, Señor, aquí representada por cada una de nosotras, Padre. Que tu voluntad sea hecha manifiesta en cada una de las familias, Señor, y que tu voluntad sea hecha, Señor, en cada una de nosotras. Alabado y bendito seas por toda la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, mis hermanitas, vamos a ir empezando. Vamos a hacer un pequeñísimo resumen sobre todo de qué fue lo que vimos la semana pasada. Y recordamos, mis hermanas, que la semana pasada empezamos con este capítulo número 2, donde dice el argumento a favor de la autoridad y la sumisión. Y vemos claramente qué es lo que significa el someternos, qué significa esa palabra de poder someternos y lo vamos a recordar un poquito más adelante. Y también vimos que los ataques que sufre el apóstol Pablo y hasta la fecha, el día de hoy, hoy por hoy, los ataques sobre los feministas, este, mm, muy acalorados, generalmente son por esos hermanos cristianos, ajá, que de alguna manera han deteriorado o de alguna manera han tergiversado la palabra de Dios. Incluso nos hacen ponernos a dudar sobre la veracidad de la palabra de Dios, nos hacen pensar que verdaderamente a lo mejor nosotros hemos sido equivocados. Incluso tachan a Pablo como autoritario, tachan a Pablo como que es una persona que vive la situación o que manifiesta la situación dependiendo de cuando él era perseguidor de cristianos. Y entonces tachan a Pablo de todas estas circunstancias. Sin embargo, dentro del libro de Corintios, de Primera de Corintios, nos hace una serie de aclaraciones y da una serie de argumentos donde trata de explicar precisamente cuál es el sometimiento que nosotros tenemos que tener, cuál es la autoridad que también nosotros tenemos que ver. Y entonces, vamos a ver qué era el feminismo en Corinto. Ujú. Y los feministas confrontaban los feministas confrontaban las mismas situaciones que estamos viviendo hoy, hermanas. Es exactamente lo mismo, no, lo mismo. Se unían y se acuerdan que no nos hablábamos que se unían precisamente a trabajos que eran solamente, ejercidos por varones, como era la cacería, como era el pertenecer al ejército, ¿de acuerdo? Entonces estas mujeres queriendo la igualdad entre hombres y mujeres, aceptaban estas situaciones, ¿no? Una vez más, lo seguimos viendo, cuántas marchas vemos de feministas, cuántos destrozos, cuántas ideas equivocadas. Creo que no estamos tan alejados del primer siglo donde estas feministas también
querían darse a conocer y querían estar sobre el varón, sobre la autoridad del varón, sobre la autoridad divina de Dios. Ujú. Y realizaban todas estas series de situaciones. El feminismo, mis hermanas, recuerdan que lo mencionamos, se origina ¿por qué? Se origina porque el hombre hace abuso de la mujer. ¿Sí? La mujer era tratada como esclava, la mujer era tratada como animal. Ajá. La mujer, el hombre tenía el derecho de vender y de comprar a las mujeres, el varón tenía el derecho, nada más por mencionar, que se quería divorciar y el divorcio era lo que se estilaba en ese entonces de manera presurosa, nada más bastaba con que el marido dijera, me quiero divorciar y el divorcio era hecho. De tal manera que las mujeres al ver estas situaciones, pues también dijeron, pues no estamos dispuestas a pasar por todas estas situaciones. Era un machismo inadecuado, era un trato inadecuado, era una situación en que dejaba completamente vulnerable a la mujer. Y entonces empezaron las mujeres a tener estas situaciones de protestas. Creo que son protestas, si no las aceptamos, cuando menos nosotros creemos que, si no justas, cuando menos pensamos en esos momentos sobre la posición que tenían las mujeres. Ujú. Eran tratadas menos que esclavos, eran tratadas menos que animales, ¿de acuerdo? Y les recuerdo yo la oración de los judíos y decía, gracias Señor por no me hacerme gentil, por no hacerme mujer, ¿de acuerdo? Y por no, pues, pertenecer a situaciones donde los judíos aborrecían, ¿de acuerdo? Entonces, una de sus declaraciones eran, gracias que no me hiciste mujer. Entonces, debido a estas situaciones del trato del varón con la mujer, es que se levantan estas situaciones, de estas ideas, y se levantan las mujeres a clamar por sus derechos. Se levantan estas mujeres a querer ser iguales a los hombres, ¿de acuerdo? Y es así como se origina el feminismo, debido al trato inhumano del varón. Y como ya decíamos, la mayoría eran maltratados. Ahora vamos a ver, ¿se acuerdan que vimos también los elementos indispensables? Los elementos indispensables, mi hermana, es la autoridad y la sumisión. Y quedamos, ¿se acuerdan qué quiere decir sumisión, mis hermanas? Sumisión, la palabra sumisión quiere decir poner en orden. Eso quiere decir la palabra sumisión, poner en orden, de tal manera que esa sumisión nosotros tendríamos que entenderla de esa manera, poner orden en nuestra vida. Ujú. En Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepas. Ajá, que Cristo es la cabeza de todo varón, ¿de acuerdo? Ahí empieza el apóstol Pablo a poner orden en todas estas atmósferas. Dice, quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Cristo se somete a la voluntad Cristo se somete a la autoridad de Dios, ya que sin ese sometimiento, ¿se acuerdan que recordábamos? Sin ese sometimiento no habría redención. Sin ese sometimiento no habría perdón de pecado. Sin ese sometimiento no existiría la gracia. Sin ese sometimiento estaríamos perdidos, hermano. Entonces, dada la sumisión de Cristo hacia Dios, es que se permite y podemos entender la gracia de Dios. Es que nosotros podemos entender que hemos sido perdonadas, hemos sido compradas a precio de sangre, precisamente por esa sumisión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si las mujeres no se someten a los hombres, la familia y la sociedad como un todo, dice, serán destruidas. Y si nosotros vemos, y vemos a familias destruidas, y no solamente lo vemos en el primer siglo, vemos hoy día familias destruidas. ¿Por qué? Por la falta de sometimiento. Pero también ¿por qué? Por ignorancia. Pero también ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿cómo van a saber si nosotros no predicamos?
¿Cómo van a saber si nosotros no hablamos? Entonces, cuando nosotros veamos una familia destruida hoy día, y vaya que en nuestras iglesias hay familias destruidas, mis hermanas. Hay familias destruidas. ¿Qué quiere decir? Hay una falta de sometimiento, hay una falta de autoridad. No es más que decir 2 más 2 son 4. Cuando nosotros vemos una familia destruida, cuando nosotros vemos hijos rebeldes, cuando nosotros vemos maridos infieles, cuando nosotros vemos mujeres feministas, no es más que la ignorancia o el no querernos someternos a la voluntad divina, que es lo que dice el Señor que nosotros debemos ser y hacer, ¿de acuerdo? La clasificación de la autoridad, eso lo vimos la semana pasada, mis hermanos, la clasificación de la autoridad. Está la autoridad de Cristo, ¿recuerdan? La autoridad de Cristo. Cristo es la cabeza de todo hombre, de todo ser humano, sea creyente o no creyente. Ahí es donde están las prioridades de Dios. Ujú. Y la autoridad es Cristo. Cristo como cabeza de todo hombre, sea creyente o no creyente. Cristo es la cabeza. Ujú. Y está la autoridad del hombre, es la segunda autoridad. El varón es cabeza de la mujer. Mis hermanas, mientras nosotros no entendamos que la cabeza de nosotros es nuestro esposo, estaremos perdidas. Mi hermana Adriana, sé que no tiene marido, mi hermana. La autoridad es Cristo en su vida. Sigue siendo Cristo su autoridad, ¿de acuerdo? Y entonces es directamente su autoridad, su cabeza siempre tendrá que ser Cristo. Y de las mujeres que somos casadas, nuestra autoridad será el varón. Sí, mi hermana, por favor, Tengo una duda. Entonces, por aquí favor. no está hablando de mujeres casadas, sino que Dios puso al hombre sobre la autoridad de la mujer. Sí. Entonces, podemos entender que yo tendrá que someterme a, pues, a la cabeza, pero como no tengo ni papá, no tengo ni esposo, entonces mi siguiente autoridad sería mi mamá. No, mi hermana, no, no, no. El Señor Jesucristo es su autoridad porque Él es el que suple, Él suple la imagen de un varón, mi hermana. Él es el que suple. En las prioridades de Dios, mi hermana, si usted no tiene un marido, en sus prioridades siempre va a estar Cristo, ¿de acuerdo? Ujú, Siempre va a estar Cristo. Primero, como primera figura de autoridad, será Cristo, porque Él es el que suple a su esposo, al varón, ¿de acuerdo? Y de ahí tiene que someterse a las autoridades diversas. Por ejemplo, enseguida sería su autoridad espiritual, hermana. Ujú. ujú, Sería su autoridad espiritual, que sería su pastor, su líder, ¿de acuerdo? Y ahí en cascada tendría que venir las demás autoridades, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de imagen masculina, mi hermano. Ajá. ujú, No, no, no femenina. Y mm. entonces nosotros tenemos que entender que Jesucristo es el que suple la carencia de ese esposo. Mi hermana Moni, ¿quiere enriquecernos, por favor? Sí, hermana Adriana, le quería comentar algo. Entre la jerarquía y la jerarquización que el Señor Jesucristo, el Padre Todopoderoso, ha puesto para nosotros en la Biblia, en el caso de las mujeres casadas, más adelante y en el mismo capítulo, ahorita que vayamos avanzando, se menciona que la mujer es la corona del varón. Ahorita más adelante la hermana Marisela nos va a hablar un poco más del tema, pero ya lo leímos. Prácticamente no, en la jerarquización no podemos poner a una dama para una mujer adulta, en su caso. Por ejemplo, si usted tuviera hijos, pues entonces son los hijos debajo de usted. Y los hijos la verían a usted como una autoridad en caso de que no estuviera papá. Son muchas circunstancias, ¿no? En Ujú, las ujú, cuales pueden estar, pero es correcto lo que la hermana Marisela le está comentando. Usted tiene que observar esa parte. Ahora, algo que quería comentar porque lo he visto en otras mujeres o en otros comentarios que dicen algo así como, ok, yo no soy casada, entonces Jesucristo es mi esposo. Mucho cuidado con eso. Si lo he escuchado, mucho cuidado ujú. con eso. Eso no es real.
Jesucristo no es esposo de nadie. Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. El Ujú. Salvador, el que otorgó la salvación, el que nos da acceso al trono de la gracia, es el Señor Jesús. Entonces, nada más quería entrar en esa parte donde a veces muchas mujeres han dicho esas palabras. Lo he escuchado en ministerios grandes también. Ah, sí, entonces yo no soy, yo soy divorciada, entonces Jesús es mi esposo. No. Ujú, También, o sea, si usted ha escuchado a una monja, ellas también se casan con Jesús, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esa desviación. Era lo único que quería complementar, pero es correcto. La autoridad en este caso para usted es su pastor. Y ujú, una de las cosas que también lo vi y lo viví con mi esposo fue la parte de, ok, él es el pastor, hay muchas mujeres dejadas, solas, divorciadas, hay una variedad inmensa. No todo lo que el pastor dice es ley, no sé si me explico, porque el pastor es falible. El pastor también se equivoca, es un ser humano igual que tú y yo. Entonces, sí tomar la autoridad de él, pero, o sea, no, si él dice ponte de cabeza, no me voy a poner de cabeza. No sé si me explico, ¿no? Es una autoridad espiritual, una autoridad en la cual yo me someto en el sentido espiritual, en el sentido. Sí, de que Él es la persona que Dios escogió como guía para mi congregación. Entonces, sí es importante tener ese sometimiento. Ujú. Y ujú, nivelar y entender, ¿no? Que es ujú, exactamente una situación espiritual. Era todo. ujú. Gracias, mi hermana Moni. Y también una de las cosas bien importantes, mi hermana Adriana, como yo le decía, Él es el que va a suplir esas necesidades, es el Señor. Y en cuanto a lo que dice la hermana Moni, el Señor y el Espíritu Santo da discernimiento a su corazón, mi hermana. Entonces, usted no puede tomar decisiones y puede abrazar esas decisiones equivocadas porque el Señor está al pendiente de esas cosas. Es el que tiene que dar discernimiento. Y además dice la palabra que en el concilio de varios hermanos usted va a encontrar una respuesta. Esos ancianos en su iglesia supuestamente tendrá ancianos, mi hermana. Entonces, esos ancianos también tienen que orientarla. La palabra de Dios también dice que su pastor va a dar cuentas de usted, mi hermana. Su pastor va a dar cuentas de usted. Entonces, él es el que cuida su vida espiritual, pero también cuida ese sometimiento que usted tenga primero a Jesucristo, mi hermana, ¿eh? Primeramente a Jesucristo. Y el Espíritu Santo dará discernimiento. Como dice la hermana Moni, si le dice, a ver, ¿sabes qué parte cabeza? O ¿sabes qué me tienes que dar tu quincena completita? No, espérame, espérame, espérame. Ajá. Dios le da sabiduría y discernimiento, hermana, porque usted es su hija. Usted no es una advenediza. A usted le ha dado Dios la potestad y la autoridad de ser llamada su hija. Es su hija. Ujú. Iba a decir algo, Moni. ¿O no? Ok, ok, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Maggie, ¿quieres decir algo? Nada más, hermana, pues es cierto, ¿no? Yo lo he vivido con mi mamá y se los comparto. Se separó con mi papá, ya tiene 13 años. Entró al cristianismo, por decirlo de alguna manera, pero su centro de todo es el pastor. Entonces, desafortunadamente se hizo no una intimidad con el Señor, no un reflejo de salvación de parte del Señor, sino una religiosidad, ¿no? Que su centro y su líder era el pastor. Ahorita, a raíz de que nosotros nos fuimos a vivir con ella un tiempo, bendito sea Dios que se apartó un poco en cuestión de decir, mamá, tú dependes del Señor, no dependes del pastor, pero ella para vestirse, porque son de esas iglesias tradicionalistas, yo les digo que usan velo, falda larga, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen que entregar su diezmo y dar cuentas, pero nunca va a verla su pastor. Entonces, el tiempo que estuvimos ahí, anduve yo un poco mala, me operaron y todo, y el pastor donde nos congregamos, pues nos iba a visitar, ¿no? Entonces mamá dice, ¿y por qué a ti te vienen a visitar y a mí no? Y yo creo, pues,
porque es diferente, ¿no? Es diferente el líder que tú tienes al líder que yo tengo. Entonces, como bien comentaba Moni y usted, hermana Mari, pues sí, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces cerramos los ojos a ese líder. Ah, como no tengo un esposo, no hay un varón que sea mi cabeza, pues me ciego y escucho y le valoro todo lo que me dice mi pastor por encima de lo que Dios me está diciendo. Entonces sí es importante, sobre todo a las que no tenemos esa figura físicamente como cabeza, que Dios la tenga, nos las haya puesto, ¿no? Pero primeramente es Dios. Y el líder que Dios nos proveyó de manera espiritual físicamente, sí, le debemos respeto, honra, obediencia como nuestro líder que es espiritual, nuestra guía espiritual, pero todo apegado a la palabra de Dios. Todo apegado, porque les digo, yo sí vi muchas cosas distorsionadas en la vida de mi mamá que desgraciadamente pues afectaron a toda la familia, ¿no? Y vemos ya hijos, pues cada quien por su lado, ¿por qué? Por esa dependencia que ella hizo físicamente hacia su líder, que desafortunadamente pues está lejos de lo que Dios nos manda, ¿no? En la Biblia. Entonces, nada más era comentar eso, hermana Mari. Gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Maggie. Muchas gracias, Moni. Y es eso. No creo. Estoy segura que el Señor nos da esa capacidad de discernir, pero siempre y cuando nosotros tengamos esa intimidad con el Señor, siempre y cuando nosotros tengamos esa relación con Dios, el Señor va a hablar a nuestras vidas. El Señor va a hablar a nuestros corazones y nos va a hacer entender y nos va a hacer comprender y nos va a dar sabiduría para poder tomar decisiones precisamente así, con sabiduría. Bueno, entonces quedamos que la autoridad del hombre, el varón, es cabeza de la mujer. Miren, mis hermanas, el objetivo de mi hermano John MacArthur sobre este libro, el objetivo es, y el propósito es la libertad en Cristo, mis hermanas. Es la libertad, es que nosotros seamos una unidad, ¿de acuerdo? Que seamos uno con otros creyentes. Y si nosotros pasamos por alto la sumisión y la autoridad, eso se hace un revoltijo. Tenemos nosotros que tener bien identificados que como mujeres tenemos un rol, que como varones tienen un rol. No porque el hombre valga más que la mujer, no porque nosotras seamos más inteligentes que los hombres, no porque no. El Señor nos ama de tal manera igual, sin embargo el amor del Señor es tan profundo que nos dio diferentes roles. Esos roles que más adelantito vamos a saber de qué se tratan estos roles, ¿de acuerdo? Porque muchas veces decimos, bueno, sí, sí, ajá, yo tengo roles diferentes, pero si yo le preguntara a cada una de ustedes, a ver, dime uno de tus roles. Y muchas veces no sabemos cuáles son esos roles y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la autoridad, como tercer punto, está la autoridad de Dios. Dios es la cabeza de Cristo. Así es las prioridades de Dios. Dios es la cabeza de Cristo. Jesús expresó que él se sometió a la autoridad del Padre. Muchas veces dijo, ¿de acuerdo? Que él era sumiso ante su Padre y asimismo a la voluntad de Dios. Autoridad y sumisión, mis hermanas, esto grábeselo. Autoridad y sumisión se basa en el amor, no en la tiranía. ¿Por qué? Porque muchas veces los varones transgiversan esta situación y dicen, es que tú me tienes que obedecer con ojos cerrados. No, no, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que hay un sometimiento inadecuado del varón a Jesucristo. Entonces quiere decir que algo está pasando. Siempre, mis hermanas, la autoridad y la sumisión está en el amor, no en la tiranía, ¿de acuerdo? Y ahora, si ya no tienen una pregunta, mis hermanas, nos vamos a lo de esta semana. ¿No hay preguntas? Vámonos para lo que sigue. Dice, hoy vamos a ver el símbolo de trascendencia. En 1 Corintios 11:4, ujú, del 4 a 6 dice, em,
dicen que Dios dimensiona primeramente del ministerio del creyente es orar y profetizar, ¿de acuerdo? Porque dice la palabra de Dios, y yo quiero leérselas, mis hermanas, en 1 Corintios 4:6. Yo tenía aquí mi apunta, pero se me fue. Y en estos momentos no me atraso, 1 Corintios, ajá, 11. ¿Me gusta que lo lea, hermana? Sí, ya estoy, mi hermana, espérame, Ok. ya estoy. Dice, todo varón, ora o profetiza con la cabeza cubierta. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Afrenta, ajá, todo ora con la cabeza, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afronta su cabeza. Pero ajá, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Vamos a ver un poquito el contexto de esto. Yo no sé si ustedes han tenido algunas dudas acerca de por qué incluso hasta el día de hoy hay iglesias donde las mujeres van con velo. Ajá, van tapadas de la cabeza. Sin embargo, tendríamos que conocer un poquito el contexto de lo que dice Pablo, que si las mujeres oran y profetizan, que sea con la cabeza tapada. Antes de entrar a esto, yo quiero decirle que las dos dimensiones primordiales del ministerio del creyente, o sea, de usted y yo, cuáles son nuestras actividades prioritarias, es orar y profetizar. ¿De acuerdo? Y vamos a ver que entendiendo profetizar, ¿qué significa? Profetizar dice que es hablar un mensaje inspirado por Dios. Eso es profetizar. No es leer las cartas, no es tener una bolita mágica, no es decir lo que nos va a pasar, va a haber un terremoto, tú te vas a casar con un millonario. Eso no es profetizar, ¿de acuerdo? Esa es precisamente una aberración. Pero aquí a lo que llaman profetizar es hablar el mensaje inspirado por Dios. Entonces, esas son nuestras dimensiones para nosotras las mujeres. Eso es lo que nos dice Pablo, que si nosotros vamos a orar y a profetizar, que lo hagamos con la cabeza tapada. Sabemos que orar, ¿qué es orar, mis hermanas? Orar es hablar con Dios, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos dos vertientes, mis hermanas. Orar es hablar con Dios acerca de quién, de las personas, ¿verdad? Oramos al Padre y ¿qué hacemos? Es una línea vertical. Ajá. Oramos y ponemos en las manos de Dios a las personas que nosotros creemos o que nos han pedido que podamos interceder por ellas. Es orar, es una relación vertical de nosotros hacia el Padre. Es hablar al Padre acerca de las personas. Pero ¿qué es profetizar? Es una vertiente, es horizontal, ¿de acuerdo? Es de nosotros hacia la persona, ¿de acuerdo? Es hablar con Dios acerca de las personas, incluidas orar, ¿de acuerdo? Y profetizar es hablar a las personas con respecto de Dios. Entonces, tenemos dos vertientes, ¿no? Oramos al Padre y ponemos en sus manos a las personas que han pedido que oremos y hablamos al Padre, ¿de acuerdo? Pero cuando profetizamos algún mensaje del Señor, hablamos a la persona de Dios, ¿de acuerdo? Hablamos al Padre en oración, pero también hablamos a la persona y hablamos de Dios. Espero no confundirlas. ¿Sí? Si hay alguna confusión, usted me dice, voy a tratar de explicarlo de otra manera, pero esas son las dos dimensiones importantes que tenemos que tener. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Dice, si tú vas a orar y tú vas a profetizar, por favor, cúbrete la cabeza. Ahora vamos a ver el contexto. ¿Por qué dice Pablo eso? Recordemos que en el primer siglo, en la iglesia de Corinto, mis hermanas, era una situación donde no había orden, donde no había autoridad y donde no había sometimiento, ¿de acuerdo? Miren, mis hermanas,
perdón, en ese entonces, había en esa población, en Corinto, había un templo dedicado a Afrodita. Afrodita era la diosa de la fertilidad y del amor. Muchas mujeres sacerdotas de ahí, o mujeres sacerdotes, como usted le quiera llamar, eran prostitutas sagradas que honraban la deidad de Afrodita. Entonces, ¿qué hacían estas mujeres? Eran prostitutas, ajá, que rendían culto a Afrodita. Estas mujeres en señal de rebeldía, en señal de que fueran reconocidas, estas mujeres se rapaban la cabeza. Ujú. Se rapaban la cabeza o se dejaban el pelo demasiado corto. Y entonces ya se podían distinguir verdaderamente que eran seguidoras o sacerdotisas de Afrodita, estas mujeres, ¿de acuerdo? Que era esta diosa. Entonces Pablo ve todas estas situaciones y dice, ¿por qué? Porque muchas de esas sacerdotisas hicieron conversión al cristianismo. Y entonces iban rapadas y decía, y dijo en un momento dado el apóstol Pablo, es que no es conveniente que vengan con la cabeza rapada, porque a las demás congregantes que han sido cristianas de inicio, se pueden confundir. Es por eso que él indica que las mujeres tienen que tener velo. Y es precisamente por eso, porque las mujeres, en esa rebelión, las mujeres se rapaban. Ujú. Y era una situación difícil, difícil para las demás mujeres que pertenecían a esa congregación. Es por eso que dice el apóstol Pablo, tienen que usar velo las mujeres. ¿Por qué? Por el contexto, por ese simbolismo que había, por esa situación que había con estas mujeres que adoraban esa deidad de Afrodita. Moni, adelante, por favor. Ya voy en el auto. Sí. Me da gusto la explicación, hermana Marisela, porque de verdad cuando actualmente alguien lee la Biblia y lo lee de forma literal, pues lo Ujú. lee de una forma distorsionada, sin conocer el Sí. contexto, sin saber el por qué el autor, el Espíritu Santo usando al autor hace que se hagan esas anotaciones. Entonces tenemos que Ujú. tener mucho cuidado. Usted ya dio la explicación correcta. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma en cómo se interpreta la palabra de Dios. Muchas iglesias, no es porque estemos hablando mal de ellas ni nada, pero es la verdad. Muchas iglesias simple y sencillamente dicen, pues aquí dice tal cosa, ¿no? Entonces, las personas por su religiosidad siguen exactamente como dice y sin conocer el contexto. Entonces, es triste que encontremos iglesias y tristemente líderes y pastores, líderes espirituales, pastores que implementan este tipo de cosas y es más triste que muchas mujeres no quieran entender o no quieran profundizar lo que efectivamente dice la Biblia. Y ahorita este estudio podría decirse así como, ay, no, son unas exageradas o no siguen lo que la Biblia dice o cosas así. Entonces, gracias a Dios que tenemos maneras de aprender y que tenemos los recursos como este libro, como la explicación que usted ya dio, y entender que pues, estamos llamadas a profundizar, a entender y a cumplir lo que la palabra dice. Eso era todo. Sí, mi hermana, muchísimas gracias, gracias, gracias. Y entonces es eso, entonces, ¿qué hace Pablo? Protege a las mujeres. Y entonces le dice a las mujeres, yo no te prohíbo que profetices y que ores, pero sí tiene que ser en un lugar donde no sea, a lo mejor lo voy a poner de esta manera, que no sea en el culto dominical. Tú tienes el derecho de profetizar, de enseñar y de orar, ajá, probablemente en otras áreas, en otras circunstancias, no precisamente donde se encuentren varones, porque Pablo es muy específico. Recordarán, mira, hay veces que dice, bueno, Pablo aquí se está contradiciendo, porque dice que toda mujer que profetiza con la cabeza afrenta. Entonces, ¿nos da la oportunidad de orar y de profetizar? Sí, sí. Aquí dice, si vas a orar y vas a profetizar, hazlo de la manera adecuada.
Pero también en Primera de Corintios 14:34 dice Pablo, las mujeres deben guardar silencio en las iglesias, pues no les está permitido hablar, deben estar sumisas tal como dice la ley. Y en Primera de Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre hombre, sino estar en silencio. ¿Y qué es lo que dice Primera de Corintios 11, de lo que acabamos de leer? Menciona que si vas a orar y vas a profetizar, sea de manera adecuada. Ujú. Dice, es probable que se refiera a orar y a profetizar en lugares diferentes a la reunión en la iglesia. Ok, sí lo puedes hacer. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento ya no hay prohibición. O sea, de hecho, el apóstol Pablo no hay prohibición, pero dice, tienes que conocer cuál es la intención de tu corazón. ¿Lo haces verdaderamente teniendo la idea de que tienes que someterte o lo haces con la pretensión de ser más que el varón? ¿Cuál es cuál es lo que te motiva a orar y a profetizar, a compartir la palabra? Yo creo que Pablo no tiene problema alguno en que lo haga la mujer, pero en el sitio adecuado, mis hermanas. De tal manera, de tal manera que también dice Tito 2:3 y 4 dice, le dice Pablo a Tito, dice, enseña a las ancianas, dice, enseña a las ancianas que sean reverentes de su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes cómo deben amar a sus maridos y a sus hijos. Y ahí, ajá, da la indicación a Tito de que aconsejen las ancianas a mujeres jóvenes cómo deben de amar a sus maridos. Entonces, ¿nos es permitido nosotros la educación? Sí, pero les vuelvo a repetir, que esto sea en lugares diferentes a la reunión de la iglesia, no sobre el hombre, ni creernos más inteligentes que el varón, sino con la intención adecuada del corazón que nos hace someternos a la autoridad del varón. ¿De acuerdo? Y les vuelvo a repetir, en el Nuevo Testamento, mis hermanas, no hay restricciones en el testimonio público de una mujer o incluso a otro varón, ni prohíbe que las mujeres tomen un papel secundario para orar con creyentes y por no creyentes. Las mujeres pueden orar y profetizar dentro de los límites de la revelación de Dios. Ujú. En un verdadero sentido de sumisión. Y muchas veces, mis hermanas, miren, es un hilo tan delgado, el que yo profetice y ore. Ajá. En lugares tan importantes que muchas veces nos llenamos de soberbia y perdemos el que nosotros debemos someternos. Es un hilo muy delgado que muchas veces se nos va. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la carne, mis hermanas, porque todavía hay soberbia, porque todavía hay orgullo. Y vemos a mujeres que quieren acaparar el trabajo de los varones, que quieren acaparar el sacerdocio de los varones, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener muy claro eso, mis hermanas. Sí se nos permite profetizar, sí se nos permite orar, pero con la intención adecuada, ¿de acuerdo? ¿Quién soy? ¿Quién es mi cabeza? Yo no soy cabeza. ¿Por qué? Porque el varón es la cabeza de la mujer. No perdamos de vista eso, ¿de acuerdo? No perdamos eso de vista. ¿Alguna pregunta hasta acá, mis hermanas? Algo, si no entendemos, está Moni, aprovechamos a Moni. Ahí está Maggie. Aprovechamos. Moni, adelante. Ya, pues es muy importante recordar de verdad que es el Señor el único que está por encima de todo y esta parte de buscar en nuestro corazón cuál es la verdadera intención, por qué lo estoy haciendo, es la base, hermanas, inclusive para los varones. O sea, yo he visto a mi esposo, o sea,
¿Con qué intención te subes a enseñar? ¿Con qué intención estás hablando? ¿Con qué intención estás dando un consejo? ¿Con qué intención? El Señor mira todo. Entonces, de verdad tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, no solamente las mujeres, sino también los hombres, pero bueno, aquí estamos puras mujeres. Tenemos que observar nuestro corazón. Y en mi caso, por ejemplo, una vez me pasó una situación así, o sea, estaba yo tan segura, por llamarlo de alguna manera, del concepto que estaba enseñando y yo estaba mal. Entonces, después tuve que hablar con el grupo con el que yo estaba y de pedirles perdón por esa situación en donde yo estaba segura que estaba bien. Entonces, realmente tenemos que entender que sobre la humillación hay exaltación por parte del Señor. Entonces, el que se humilla será exaltado. Y recordar esa parte cada vez que tengamos oportunidad de hablar de la palabra. Nada más eso, hermanita. Sí, sí, muchas gracias, mi hermana. Pues bueno, si no hay otro comentario, seguimos adelante. Mi hermana, en la sociedad corintia, ajá, un hombre que profetizaba sin una cubierta mostraba autoridad sobre la mujer. Esa era la autoridad. El que él se descubriera su cabeza mostraba que tenía autoridad sobre la mujer. ¿De acuerdo? Y una mujer con la cabeza cubierta mostraba sumisión. De tal manera que esas especificaciones que hace Pablo de que las mujeres cubran su cabeza es precisamente para que no fueran confundidas como sacerdotisas de Afrodita, que eran prostitutas, mis hermanas. Y entonces Pablo protege a las mujeres que ya estaban en la iglesia. Y entonces dice, ok, sí, te doy oportunidad de profetizar, pero cúbrete la cabeza. Te doy oportunidad de que ores en el sitio adecuado, pero cúbrete la cabeza. ¿De acuerdo? Y entonces, desde que él dice, cúbrete la cabeza, nos da ese permiso, nos da esa autoridad de que nosotros podamos compartir la palabra y que nosotros podamos orar, compartir, le voy a repetir, esa relación vertical y horizontal con el Señor. ¿De acuerdo? Yo comparto la palabra, ¿de acuerdo? Y hablo de Dios. Yo oro y llego al trono de la gracia y hablo con Dios y pongo las peticiones delante de Él. Y entonces esa autoridad nos las da Pablo cuando dice es el sometimiento adecuado. Cúbrete la cabeza, ¿de acuerdo? Ahora, en este tiempo, ya no nos cubrimos la cabeza, pero ojo, seguimos en sumisión. Seguimos, eso no va a pasar de moda. Seguimos en sumisión, mis hermanas. Ya no nos cubrimos la cabeza, ¿de acuerdo? Eso fue en ese momento, ya vimos por qué el contexto, ¿de acuerdo? Pero ahora ya tenemos esa libertad de no usar velo, pero ojo, la sumisión queda, ¿de acuerdo? El sometimiento y la autoridad, ¿de acuerdo? Eso van a permanecer, perdón por lo que lo diga, por los siglos de los siglos. Ujú. De acuerdo. Ok. En muchos países hoy en día, el velo de una mujer casada indica que su belleza y encanto es solamente para el marido. Y lo vemos, ¿no? Y lo vemos en esos países donde la mujer tiene que usar burka, tiene que usar ese velo, y que si no lo usan son apedreadas, y que si no lo usan las meten a la cárcel, y que si no usan esa burka, ese velo, son lastimadas, son golpeadas, ¿de acuerdo? Todavía aún sigue, yo me atrevería a decirlo equivocadamente, hacer estas situaciones cuando ya no hay nada escrito, mis hermanas. Y les vuelvo a repetir, en el Nuevo Testamento ya no hay nada escrito sobre eso, pero lo que siempre va a existir es la sumisión de nosotras. Es que no equivoquemos el lugar que nos corresponde. Nos ama el Señor, nos ama con un amor extraordinario, nos ama con un amor profundo, nos ama. Sin embargo, no deja de dar esas indicaciones que la cabeza de nosotros es el varón. Y en el caso de las mujeres que no tienen marido, seguirá siendo Cristo por siempre, ¿de acuerdo? Que tendrán que tener esa sumisión, ¿de acuerdo? La mujer fue creada no solo del hombre, mis hermanas, y también para el hombre. Muchas feministas, si yo lo digo allá afuera, me linchan, mis hermanas. Me linchan.
Porque dice, la mujer fue creada no solamente del hombre, sino también para el hombre. Ujú. Hermana Ella no Mari, es ni hermana fíjese, Mari, mande, sí, mi hermana. perdone que me la interrumpa, espero en Dios que alguna feminista llegue a ver este video, pero es que esa es la verdad, que la dimensión tan perfecta de parte del Señor al dejarnos lo que usted está diciendo, que somos diseñadas para el hombre, somos ayuda, por favor. Pero sí, o sea, las mujeres allá afuera, la mayoría, o sea, somos independientes, tienen ese pensamiento de somos independientes, yo soy única, yo puedo, yo tengo el poder, yo todo hace esas cosas. Sí, sí, no, no solo la lincharían a usted, nos lincharían a todas y nos tacharían de mojigatas no sé qué, pero Ujú. esa es la verdad y ese es el diseño más bonito que tenemos. Perdón Sí. por la interrupción. No, mi hermana, muchísimas gracias. Por eso dice la palabra de Dios, ¿cómo nos tacha el mundo, mis hermanas? Que estamos locos. Cuando nosotros mencionamos esto, sumisión y autoridad, cuando mencionamos el perdón, cuando mencionamos que debemos amar a nuestros enemigos que dicen, estás loca, ¿cómo se te ocurre? Estás loca. Así dice la Biblia. Dice que el mundo opina de nosotros que estamos locos. Es por eso que dice la palabra de Dios, cuando le dice un discípulo al Señor, dice, Señor, ¿cómo nos van a conocer que somos tus siervos? Así dice. Le dice el Señor Jesucristo, cuando se amen los unos a los otros. Ujú. Es cuando van a conocer que somos mis siervos. Sin embargo, la gente que no conoce a Cristo, la gente que ha endurecido su corazón, ¿qué es lo primero que dice? Ustedes son una bola de locos. ¿Cómo voy a perdonar a mi enemigo? ¿Cómo me voy a someter a este tipejo? ¿De acuerdo? Y entonces ponemos una serie de argumentos que definitivamente son completamente alejados de la palabra de Dios. Es por eso que decía, la autoridad y la sumisión se ejerce con amor, mis hermanas. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos adelante. Entonces, la mujer no es ni intelectual, lo que ya habíamos visto, no es intelectual, ni moral, ni espiritual, ni funcionalmente inferior al hombre, pero singularmente proviene de él. Ujú. Procede la mujer de él. Su papel es defender de su liderazgo y protección, cuidando y ser ayuda idónea. Recordarán que hace 8 días decíamos que muchas veces nosotras como mujeres, híjole, mis hermanas, estropeamos el sacerdocio del varón. ¿Por qué? Porque somos las primeras que le ponen el pie, mis hermanas, al varón. ¿Sí? Somos las primeras que atacamos esa autoridad. Somos las primeras que no somos esas mujeres virtuosas, esas mujeres idóneas que le ayudan a ejercer el sacerdocio. ¿Por qué? Porque nosotros somos las primeras, mis hermanas. Somos como estas feministas de ahora, feministas cristianas, que a todo le queremos encontrar alguna causa o tergiversamos la palabra de Dios y decimos, es que Pablo estaba loco. Pablo, como traía traumas anteriores, ajá, los refleja en la palabra y dice esto, pero está mal. Pablo está mal. Ujú. Y entonces tratamos de acomodar la palabra de Dios según a nuestra conveniencia. Pero lo que es peor, mis hermanas, no somos esa ayuda idónea que el Señor espera que seamos para nuestros maridos. Y ponemos zancadillas. Y hacemos todo lo posible para que mi marido no ejerza ese sacerdocio divino que el Señor ha puesto en sus manos. Y se nos olvida que a través de ese sacerdocio, a través de esa sumisión, el Señor nos está protegiendo. Su amor es tan formidable y tan grande que a través de todas estas indicaciones, el Señor no lo hace más que por amor a nosotras, por amor a nosotras. Ujú. Y ojalá y lo podamos entender de esa manera, que depender de su liderazgo y depender de su protección, ¿de acuerdo? Nos ayuda a seguir adelante en el camino de Cristo. Y no solamente eso, mis hermanas, sino vamos a tener una familia que se somete, unos hijos que se someten.
una esposa que se somete, un esposo que se somete a la cabeza que es Cristo. Y veremos y probaremos, mis hermanas, las mieles de la bendición de Cristo. Como lo decía una hermana anteriormente, si nosotros hacemos lo que no es debido, no esperemos bendición, hermana. Si usted hace todo lo contrario, creyendo que usted tiene la razón y la palabra de Dios no la tiene, no se sorprenda, mi hermana, que no va a haber bendición. Porque donde hay desobediencia, Dios no bendice. Así de sencillo. No bendice. Entonces, ¿qué? Por, no sé, por conveniencia, obedezcamos. Porque tendremos familias donde el centro de la familia será Cristo. Ujú. Y nos ahorramos problemas. ¿De acuerdo, mis hermanos? Bueno, seguimos adelante. Em, la cubierta de la mujer le daba autoridad de orar, adorar, puesto que la cubierta demostraba sometimiento. Bueno, vamos a ver, miren, mis hermanas, ya para terminar con yo quiero decirles algo que a mí me, ajá, me dio un poquito de escalofrío. Dicen, miren, si Satanás, fíjese, si Satanás no puede persuadir a los hombres a negar o hacer caso omiso de la palabra de Dios, intentará, ojo, ojo, ¿qué va a intentar Satanás? Intentará seducirnos a malinterpretar y llevar a los extremos a lo que el Señor ha pretendido. ¿De acuerdo? Satanás sabemos que no tiene la autoridad que tiene, no tiene las virtudes que tiene Dios, pero Satanás conoce nuestras debilidades. Satanás sabe cómo caernos, sabe cómo ponernos la tentación. Y probablemente Satanás tratará de confundirnos y decir, es que ya estamos, me decía una jovencita cuando estábamos teniendo un discipulado, bueno, eso se oye muy bonito, pero en esos tiempos le decía, no, espérame. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios fue, es y seguirá siendo autoridad en nuestras vidas. La palabra de Dios no cambia. Sin embargo, a las feministas, Satanás seduce el oído y les dice, está bien, lo que estás haciendo está bien. Al contrario, sublévate, ve, marcha, porque nadie te puede pisotear, porque tú eres más. Eso es lo que opina el mundo. Y eso es lo que están hablando a nuestras familias, mis hermanas. Si usted tiene jóvenes a su alrededor, si usted tiene sobrinas, primas, hijas en la iglesia, eso es lo que el mundo está vendiendo, mis hermanas. No te dejes, no te dejes. Ujú. No te sometas. Eso fue antes. Eso lo dijo Pablo, ¿cuándo? En el siglo I. No, imagínate cuántos siglos han pasado, ¿no? Pero nosotras, mis hermanas, que amamos al Señor, que hemos tenido una transformación en nuestras vidas, tenemos que enseñar a las jóvenes, como dice, ajá, como lo dice Tito, que las mujeres ancianas, y no digo ancianas de edad, ancianas en madurez, hermanas, ancianas en sometimiento, ancianas que han entendido la autoridad, que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos y que enseñen a las mujeres a amar a sus hijos. Satanás va a hacer hasta lo que pueda para nosotros poder confundirnos sobre estas situaciones de la feminidad. Va a hacer todo lo posible para alejarnos de estas verdades divinas que nos dejó el Señor. De nosotros depende, mis hermanas, si nosotros verdaderamente caemos en esta trampa diabólica. De nosotros depende. O verdaderamente le creemos al Padre de Gloria. Le creemos al Altísimo, ¿de acuerdo? Que estar en sus caminos es lo mejor que nos puede pasar. Estar en sometimiento, ¿por qué? Porque ya quedamos. Someter es poner las cosas en orden. Es poner las cosas en orden.
Preguntas, hermanas. Creo que ya lo hemos abarcado todo. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Todo claro como agua como un vaso de lodo? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Algún comentario, mis hermanas? Moni, ¿tienes algún comentario para cerrar este capítulo? No, pues la verdad es que tenemos una responsabilidad bien grande delante del Señor al pues someternos a la verdad. A nosotras mismas nos podemos hacer tontas y decir si hago caso a esto o no hago caso a esto. Entonces, llevamos una responsabilidad cada una de nosotras en nuestras vidas. Llevamos una responsabilidad y algo que le vamos a responder al Señor cuando estemos delante de su presencia. Y como habíamos dicho, y sabemos que este libro es para hombres y mujeres, la autoridad y eh, la responsabilidad que tienen los varones de verdad es mucho más grande a la que tenemos nosotros. Entonces sí, tenemos que tener mucho cuidado y observar nuestro comportamiento al someternos en las casadas, al someternos a nuestros esposos. Entonces, que el Señor nos ayude a ser sumisas y que el Señor nos ayude a entender que efectivamente lo necesitamos para todo. Y que el Señor siga transformando el corazón de los varones porque también ellos están bajo ataque. Usted menciona la parte de el feminismo y está fuerte y está bien fuerte, ¿no? Pero los varones también son atacados, también son criticados. Y también así como ellos tienen que orar por nosotras, nosotros tenemos que orar por ellos. Oren por sus líderes espirituales, mis hermanas. Aquí hay varias iglesias representadas. Oren por ellos porque no saben cuánto los necesitan. Uno puede ver al pastor y decir que no le falta nada o que no necesita nada, pero no, hermanas. Si el Señor quiere atacar la iglesia, ¿a quién creen que va a atacar primero? Entonces, oremos mucho por los pastores, oremos mucho por sus líderes porque están enfrentando una batalla fuerte y oremos por nuestros esposos para que ellos a su vez abracen su rol, abracen su responsabilidad delante de Dios y pues nosotros vamos ahí detrás de ellos. Eso es lo que quería comentar, hermano. Gracias, Moni, muy amable. ¿Alguien más quiere comentar algo, mis hermanas? Sí, mi hermana Adriana, por favor. Yo creo que de ahí radica la importancia de casarse con una persona cristiana, ¿no? Porque se supone que si Dios les dio un rol, que sean amorosamente autoritarios, si te casas con una persona que no piensa igual que tú, que no tiene la misma fe que tú, pues entonces ya empezaron mal las cosas, creo, ¿no? Entonces, sí, yo de verdad que no las envidio ni tantito, pero qué responsabilidad tan grande tienen. Y bueno, yo también, ¿no? Al estar también sujeta a Cristo y a ser, como decía la hermana, ser sabia para tomar decisiones y hablar y decir, pero sí creo que aquí es la responsabilidad tanto del hombre, que sea un hijo de Dios, para que te puedas casar con él y hagan un buen equipo, porque recuerdo que anteriormente decía que la mujer era regente, déjenme, voy a mis notas, que la mujer era vicerregente del hombre, era vicerregente del hombre, y entonces lo busqué, que qué quería, significaba esto, y decía que puede referirse a la idea que la mujer apoya y complementa al hombre en todo lo que haga, en proyectos, en la vida, o sea, deben de pensar igual casi, casi, ¿no? Obviamente dentro de sus diferencias deben de pensar igual, pero sí debe ser un apoyo mutuo y qué responsabilidad tan grande para ambos también. Ujú. Sí, muchas gracias, mi hermana Adriana. Yo quiero comentarle algo. Mira, una de las indicaciones que nos da el Señor en la palabra dice que nuestros jóvenes no se unan en yugo desigual. Precisamente por estas situaciones, porque el mundo llama al sometimiento poner el pie en el cuello, ajá, y que la mujer está obligada a hacer lo que el hombre demande. Sin embargo, mi hermana, muchas de nosotras, muchas familias
conocieron a Cristo después de haber sido casadas, de ser casadas. Sin embargo, mi hermana, Dios en su finito poder, Dios transforma corazones. Dios puede transformar los corazones. Si la palabra de Dios dice que si nos acercamos al trono de la gracia con un corazón humillado y arrepentido, dice la palabra que Dios no desprecia esos corazones. Si nosotros conocimos la palabra o conocimos al Señor y tuvimos una transformación después de casados, eso no quiere decir, mi hermana, que vamos a vivir en una vida oscura, en una vida de sometimiento inadecuado. Eso quiere decir que tenemos doble trabajo. ¿Qué quiere decir? Estar orando, mi hermano. Estar orando para que el corazón del marido y el corazón de los hijos puedan someterse a la autoridad de Cristo. Ujú. Para Dios no hay nada imposible, mi hermana. Nada imposible hay para Dios. Conocemos y tenemos familias en la iglesia donde se convirtieron después de casados, después de que han tenido hijos. Sin embargo, eso no es impedimento, mi hermana, para que nosotros oremos, que Dios toque el corazón del marido. Tenemos maridos que van solos porque la esposa no quiere nada. Van solos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar orando, mi hermana. Estar orando. La palabra de Dios en Pedro dice que por el testimonio, ya sea del hombre o de la mujer, el marido o la mujer va a creer, hermana. Sí, es doble chamba. Sí, es doble chamba. Pero para el Señor no hay nada imposible, mi hermana. Nada imposible hay. ¿Alguien más, mis hermanas? Sí, Maggie, por favor. Hola, hermana, pues ahorita comento lo bien. Quiero leer que escribió Moni. Dice, te casas con un diablo y vives un infierno. Dice, súper interesante el tema del matrimonio y con quién te debes de casar, porque la luz no puede mezclarse con las tinieblas. Y sí es cierto, ¿no? Ahorita, bueno, comentaba la hermana Mari de 2 puntos. Uno, cuando ya casados, pues te casas sin conocer a Dios. Después de mucho tiempo, así fue lo que pasó en mi caso, con mi esposo y conmigo. No conocíamos al Señor. De hecho, para vergüenza mía, les digo, duramos mucho tiempo viviendo en unión libre hasta que conocimos a Dios. Yo no quería casarme porque pues yo venía de una familia pues destruida y mis papás se casaron cuando cumplieron 45 años de vivir juntos y en menos de un año se separaron. Entonces yo decía, ¿para qué me caso? Yo no le veía sentido. A la luz de la palabra de Dios fue que dije, ok, tengo que hacerlo por obediencia a Dios. Y hoy les puedo decir, tengo pues, con mi esposo 19 años viviendo juntos, 3 de casados para la gloria de Dios. Y es lo más hermoso que Dios pudo poner en nuestra vida, en nuestro hogar, ¿no? El conocerlo, el poder arreglar nuestra vida y vivir en esa esperanza eterna que va más allá de lo que vivimos en este mundo terrenal. Y la otra, como comentaba la hermana Mari, muchas personas viven lejos de Dios antes de casarte y desafortunadamente, como decía Adri, la importancia de casarte en yugo igual, no desigual, porque si te casas, por ejemplo, ya sea de un lado o de otro, hombre o mujer, conociendo de Dios con una persona que no conoce de Dios, tu matrimonio te va a acarrear más problemas, porque aún caminando con Dios tenemos estas diferentes roles, caracteres y tenemos que compaginarnos a la luz de la palabra de Dios. Pero si nosotros nos casamos con una persona que no conoce del Señor, no vamos a caminar juntos. Y por ende, esa vida, decía un pastor, es esa persona que no conoce de Dios está sin la gracia de Dios. Y tú vas a llegar a tu matrimonio y ¿qué va a pasar con esa persona? Va a vivir un matrimonio desgraciado. ¿Por qué? Porque no quiere conocer de Dios. Entonces, muchas veces nosotros en nuestro afán de casarnos con la persona que nosotros escogimos, pues ahí andamos como que evangelizándola, obligándola para que pues se case por la creencia que yo tengo
pero no va ahí, no queda ahí, porque un matrimonio va más allá, ¿no? Entonces la importancia de buscar el rostro de Dios antes de casarnos, aún ya que estamos en la palabra, y como decía la hermana Mari, me parece, estar orando unos por otros, ¿no? Y vemos a la luz de la palabra de Dios que la sumisión primeramente a nuestro Señor va a traer bendición a nuestra vida, a nuestro matrimonio. Yo no puedo decir, amo al Señor si yo no me estoy sometiendo a Él, amo al Señor si yo no me estoy sometiendo a mi esposo. Entonces yo creo en eso, yo lo he vivido, que si tú te sometes al Señor, Dios te trae bendición. Gracias, hermana Mari. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pues mis hermanas, terminamos el capítulo 2. Confío en el Señor, que el Espíritu Santo hable a sus corazones y que verdaderamente tomemos en cuenta. Siempre no se le olvide que la sumisión y la autoridad tiene que ser por amor. No, no, no es tirano, eso no es tirano. Y que recuerde que la sumisión no es más que poner orden. Y si nosotros estamos de acuerdo en esa sumisión, estamos poniendo orden no solamente en nuestras vidas, sino en nuestra familia. Estamos poniendo orden, mis hermanas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos por terminado. Miren, mis hermanas, yo les quiero compartir algo. Yo pedí la autorización a mi hermana Moni para 3 minutos. Cada 8 días vamos a ver una pequeña cápsula acerca de cuál es mi rol como mujer. Porque les vuelvo a repetir, muchas veces decimos, bueno, somos creados con el mismo amor, somos creados con la misma pasión que el Señor nos ha hecho, pero tenemos diferentes roles los varones con las mujeres. Pero difícilmente, o a lo mejor era yo solamente, yo decía, bueno, ¿y cuáles son esos roles que yo tengo que ejercer? ¿Cuáles son mis roles que yo tengo que hacer? Entonces, mis hermanas, si ustedes me lo permiten, cada 8 días vamos a dar unos tips de lo que dice la palabra de Dios, unos tips de cuáles son nuestros roles como mujeres, al ser sumisas y al someternos. Entonces, nosotros vamos a ver en este día, vamos a ver que nosotras tenemos que tener un corazón devoto a Dios. Ese sería el primer punto para yo manejar ese rol, ¿de acuerdo? Yo tengo que tener un corazón devoto a Dios. Y entonces vamos a poner la lectura de Lucas 10:42. ¿Recuerdan precisamente cuando habla el caso de Marta y María? Cuando va a visitar el Señor Jesucristo la casa de Marta y María. Entonces ya todas nos sabemos esa historia, no me voy a detener porque es una cápsula muy chiquita. Vemos precisamente las actividades de Marta y vemos actividades de María. Entonces, nuestro Señor Jesucristo amaba a Lázaro, a Marta y a María, eran sus amigos. Entonces, manejan algunos comentaristas que era tal la amistad que tenía que cuando el Señor Jesucristo quería llegar a descansar, llegaba a la casa y andaba cerca de la casa de Marta y María y Lázaro, llegaba a descansar y llegaba con todos sus discípulos, imagínense, y toda la gente que lo seguía. Entonces, cuando llega a la casa de Marta y María, vemos, ¿de acuerdo? Que Marta afanosa, pues recibe al Señor, ¿verdad? Y se pone a hacer de comer, limpia la mesa, hace el agua de Jamaica, hace todo, ¿de acuerdo? Para recibir al Señor y a sus discípulos. Sin embargo, María escoge sentarse a los pies del Señor para escucharlo, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que tener un corazón devoto al Señor. Y en base a este ejemplo de Marta y María, tenemos que, como María, escoger lo mejor. Es estar a los pies del Señor, es estar escuchando al Señor. Muchas veces esto nos roba las actividades que nosotros tenemos diario, nos roba de tener nuestro encuentro con Dios, nos roba ese tener esa intimidad con Dios. Pero verdaderamente si queremos conocer cuál es nuestro rol, tenemos que tener un corazón devoto a Dios. Y como lo hizo María, escoger lo que es mejor para nosotros. Escoger estar a los pies del Señor y escucharlo, ¿de acuerdo? Para María, solo una cosa era necesaria. Y dice, cuando lo menciona el Señor, dice, María ha escogido la buena parte, dice, la cual no le será quitada. Porque dice Marta, oye, Señor, dile algo a María. Yo estoy haciendo todos los quehaceres y María aquí está sentada y no me ayuda. Y le dice, tienes que aprender a discernir, y eso es lo que nos dice el Señor hoy. Tenemos que aprender a discernir qué es lo mejor que nosotros estamos escogiendo.
o hacemos nuestras actividades del día, o escogemos lo mejor que es estar a los pies del Señor. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener un corazón devoto a Dios. María discernió aquello que era necesario. Los quehaceres del día, todo lo que nosotros tenemos que hacer. Sé que es importante, mis hermanas, pero nosotros tenemos que saber que hay algo más importante. Hay algo más importante, que es el estar en comunión con Dios, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener un corazón devoto. Pero podemos decir, bueno, sí, pero ¿cómo tengo un corazón devoto? Para cumplir con con esa normatividad, para cumplir con ese rol. Primero, le voy a dar 3 tips. Primero, vamos a escoger los caminos de Dios en cada oportunidad. ¿Qué es esto, mi hermana? Comprométase, mi hermana, a escoger de forma activa a Dios sus caminos, como lo hizo María. En cada decisión, palabra, pensamiento y respuesta. Hay un versículo que a mí me encanta, que se encuentra en Proverbios 3:6 y se lo quiero leer en otra versión que dice, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino por el que debes de andar. Así de sencillo. Busca al Señor en todo lo que hagas, en todo lo que hagas, y el Señor te dirá el camino que debes de andar. Pero ¿qué tengo que hacer? Buscarlo. ¿En dónde voy a buscar al Señor? ¿Cuál es mi rol de buscar al Señor? Buscar al Señor en todas mis actividades. Que si voy al cajero, que si voy al banco, que si voy al mercado, que si voy a hacer de comer, que si estoy platicando con mi marido, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que poner en las manos de Dios todo lo que hagamos y el Señor nos va a decir el camino por el que debemos de andar. Podemos decir, híjole, pues qué fácil, ¿no? Es que si yo pongo mi vida en los caminos de Dios, Él me va a decir por dónde debo de conducirme. Pero qué pena, mis hermanas, qué pena cuando nosotros nos creemos sumamente autónomas, que lo hacemos por nosotros mismos y no tomamos en cuenta a Dios, ¿de acuerdo? Entonces no escogemos el camino de Dios. Ese es uno de nuestros roles principales, ¿qué? Buscar diario y continuo el camino de Dios en cada oportunidad. ¿Para qué? Para que Él me pueda dirigir a dónde voy, para que Él pueda dirigir mi camino. Solo Dios, mis hermanas. Número dos, perdón. Comprometamos, comprometámonos con Dios todos los días. Nuestra devoción a Dios se fortalece cuando nos ofrecemos a Él con un compromiso fresco cada día, cada mañana. Mi hermana, cuando nos levantemos, oremos al Señor y ofrezcamos todo lo que somos. Ofrezcamos la vida de nuestra familia, ofrezcamos la vida de nuestro esposo, ofrezcámoslo a Dios, todo lo que somos, cada mañana, todos los días. Que cuando nosotros pongamos el primer pie en el piso, es porque nosotros le hemos dado al Señor todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que hagamos, todo lo que hay a nuestro alrededor, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestro esposo, la vida de nuestros familiares. Pongámonos, hagamos ese compromiso todos los días con Dios, de darle al Señor todo lo que somos, todo lo que somos. Número 3, mi hermana, cultive un corazón ardiente. ¿Cómo es cultivar un corazón ardiente? Es decirle al Señor, Señor, yo conozco tus obras. No, el Señor nos dice a nosotros, yo conozco tus obras, ¿de acuerdo? Que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá y fueras frío o caliente. Pero cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Cultivemos un corazón ardiente, mis hermanas. Generalmente ese corazón ardiente lo tenemos de manera ocasional todos los domingos. Cuando vamos, tenemos un corazón ardiente, ¿de acuerdo? Pero ese corazón ardiente lo tenemos que tener todos los días por Dios. Porque dice el Señor, cuidado, por cuanto te conozco que no eres ni caliente y no eres frío, sino eres tibio, dice, te voy a vomitar de mi boca.
seamos y tengamos un corazón ardiente, un corazón ardiente. Esa pasión ardiente por Cristo, tengámoslo siempre, mis hermanas. ¿De acuerdo? Seamos con ese corazón ardiente. Tener un corazón frío significa estar decididamente bajo el nivel de lo normal. Cuando estamos frías, estamos fuera de lo normal, mis hermanas. Es no tener emociones, es estar ajeno y sin conciencia de Dios. Y luego está el corazón tibio. Está moderadamente caliente. Es indiferente. Cuando estamos con ese corazón tibio, somos indiferentes, mis hermanos. Ajá. Imagínese ser indiferente hacia Dios. Y ser caliente debería ser nuestra condición, tener una temperatura elevada. Está caracterizado por una actividad apasionada, emotiva, entusiasma. Así es el corazón comprometido con Dios. ¿Cuál es ese rol, mis hermanas? Ese, precisamente. ¿De acuerdo? Ese sería el primer tip. Escoger los caminos de Dios en cada oportunidad, mi hermana. Ujú. Comprometernos a diario, a diario, a diario con Dios. ¿De acuerdo? Que mi compromiso sea con Dios. Todo lo que soy, todo lo que hago, que sea para el Señor. Y que vamos a cultivar un corazón ardiente. Ese sería el primer tips que le quiero compartir. ¿Cuál es mi rol? Es ese, mi hermana. Es ese. Y terminamos, mis hermanas. Preguntas. Hmm. Bueno, pues terminamos. Yo les agradezco mucho que estén. Gracias por su asistencia, gracias por su participación. Les agradezco a cada una de ustedes. Y dentro de 8 días vemos otra capsulita y ya vemos a otra hermana que nos va a compartir el capítulo 3. ¿De acuerdo, mis hermanas? Pues damos por terminado. Vamos a orar para terminar, mis hermanas. Yo quisiera pedirles, ¿alguien tiene alguna petición de oración? Hermana ¿Alguien Marín. quiere? Sí. Sí, Maggie, por favor. Moni, primero, Em, adelante, Moni, Moni, sí, y luego antes yo. de que me salga, pues que Dios nos siga proveyendo, que nos siga dando y mostrando el camino. Me tengo que salir ya. Y que Él siga mostrándonos cómo andar en esta prueba tan difícil que tenemos. Que Él siga siendo nuestro todo y principalmente que Él siga siendo la luz del camino en el cual andamos. Principalmente, gracias. Y me despido porque me están Amén, esperando. mi hermana. Que Dios Amén. los bendiga y gracias a Sí, todas por... sí. Me encantó ¿Alguien más, verlas. Que mis Dios las hermanas? bendiga. ¿Alguien más, mis hermanas, tiene alguna petición? ¿Alguna Pero, gratitud? hermano, ¿Algo que quiera? pues Sí, por favor, Maggie. agradecimiento a Dios, hermana, por su amor, su misericordia que cada día derrama en nuestras vidas. Y pues gracias a Dios por la vida de mis hijos, en especial pido por mi hija Melanie, que se gradúa en diciembre y pues está el Sí, deseo en su corazón de irse a una universidad cristiana en amén. Querétaro, pues que Dios haga su voluntad, ¿no? Y que nos guíe, nos ayude como padres a guiarla, a guiar su corazón primeramente al Señor, pero que Dios haga su voluntad, hermana, en ella. Y pues Amén. gracias a Dios. ¿Cómo se llama mi hermana, su hija? Melanie, Melanie. Melanie. ¿Alguien más, mis hermanas? Bueno, si no es así, le voy a pedir a Rebe. Rebe, puedes orar por estas peticiones, dando gracias al Señor por esta oportunidad que tuvimos, dándole gracias a Dios por la familia de cada una de nosotras. Seguramente Dios está obrando a nuestro favor. Por favor, Rebe. Sí, vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido en tu misericordia y en tu amor poder llevar este curso, Señor, este estudio, Padre. Te pido que todo lo que aprendamos, Señor, pueda quedar grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, y que podamos también en algún momento, Señor, hacer discípulos, Padre, y que podamos dar fruto del Espíritu, Señor. Te pido, Señor, que cada una de nosotras pueda tener un corazón sumiso, un corazón dispuesto también, Señor, a poder estar sumiso, Señor,
a someternos, Padre. Te pido, Señor, que podamos seguir aprendiendo más acerca de este tema, que podamos realmente, Señor, poner en práctica todo lo que ya aprendimos, que quede grabado en nuestros corazones, que quede atesorado, Padre. Te doy gracias por la vida de las hermanas, por la vida de mi mamá, que le permitiste también dar el día de hoy ese estudio, Señor. Gracias porque yo sé que eres tú quien le ha dado sabiduría, Señor. Eres tú quien ha hablado a su corazón, Señor, y habla también a nuestros corazones, Padre. Te doy gracias por la vida de la hermana Adriana, de la hermana Maru, de la hermana Maggie, Señor. Te pido que tú sigas obrando en sus vidas, Señor, que permitas que cada una de ellas pueda seguir creciendo día con día en ti, que pueda seguir madurando espiritualmente, Señor. Y en especial te pido por la vida de la hermana Moni, Señor. Te pido que tú puedas darle fe, Señor, en medio de esta prueba tan grande, Señor, que como ella pues expresa, Señor, parece que no tiene fin, Padre, pero sabemos que tú, Señor, ya tienes una respuesta a todo lo que ella está pasando, Señor. Sabemos que quizá en ese momento no sabe por lo que ella cuál es el propósito, Señor, pero tú ya lo tienes establecido, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que para los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Entonces confiamos, Señor, en eso. Sabemos que ella te ama, Señor, y sabemos que este proceso, Señor, también tiene un propósito, Señor. Y te pedimos, Señor, que la hermana Moni en su corazón pueda pues estar segura de eso, Señor, que su fe pueda estar firme, que su fe no tambalee, Señor. Y te pedimos, Señor, que también nosotras podamos recordarla todos los días en nuestros corazones, Señor, y podamos orar por ella, Señor. Te pedimos también por la vida de cada una de las hermanas que están aquí, Señor, por sus familias. Te pedimos que tú las cuides, Señor. Te damos gracias por la vida de Melanie, Señor. Gracias, Padre, porque tú le has permitido finalizar en diciembre, Señor, sus estudios, Padre. Te pedimos, Padre, que todos los sueños que Melanie pueda tener sean plantados por ti, Señor, en su corazón, que sean sueños que provengan de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, también que si es tu voluntad que se vaya a esta universidad, Padre, vayas tú con ella en todo momento, Señor, que le des la fuerza también, Señor, a su familia, a ella, Señor, para poder, pues a lo mejor también enfrentar esta separación que va a haber, Señor, pero confiamos, Señor, en que también será de bendición para la vida de Melanie, Señor, te la ponemos en tus manos con la confianza de que tú vas a hablar a su corazón y le vas a dar la seguridad, Señor, en la decisión que tú quieres que ella tome, Señor. Te pedimos que esta semana también pueda ser de bendición, Señor, y te pedimos que nos permitas vernos nuevamente la próxima semana. En Cristo Jesús, amén. Pues muchas gracias, mis hermanas. Gracias, Maggie, y a la hora que gustes.